Pymes Perú. Conversamos ahora con el doctor José Manuel Ballesteros Peralta, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, José Manuel? Muy bien, Rómulo. Muy buenas noches a los amigos televidentes de Pymes Perú TV. Yo quiero comentar a nuestros amigos televidentes que en el equipo de Pymes Perú propusimos a José Manuel incorporarse a este staff, quienes hacemos televisión en el Canal 49 y en el programa Pymes Perú, justamente para conversar sobre esta parte tan rica que es la historia, que es el análisis de la política. Y ha tenido el gesto tan amable de aceptarnos. Y yo quiero expresar el agradecimiento a nombre de todo el equipo. Muchas gracias, Rómulo, a ti y a todo tu equipo de Pymes Perú TV por la invitación. Con gusto, por supuesto, acepto. Ahora, es importante a nuestros amigos televidentes contarles quién es José Manuel Ballesteros, su formación, su experiencia, que de hecho yo lo tengo acá en mis manos, pero si lo tengo delante mío, ¿por qué no conversarlo? Cómo no, viene gracias. de tu propia información. Sí, gracias, Rómulo. Bueno, mi especialidad es historia y profesor de historia. Estudié en el extranjero hace ya algunos años, entre el 76 al 82, y en los últimos, sí, fue en Rusia. Estudié, bueno, la carrera completa de historia, así como la formación docente. Y en estos últimos 20 años me he dedicado a la docencia universitaria. En la Universidad Continental, en Huancayo, 8 años. Actualmente en la Universidad ESAN, ya este es mi 5º año. En la Academia Diplomática del Perú, bueno, ya 12 años. Y en el Instituto de Textilería y Comercio, donde también hay muchos emprendedores, ¿no?, de los cuales tú permanentemente y todo tu equipo entrevista. Entonces, en estas 4 dimensiones, digamos, bueno, en Lima ya solo en 3, me dedico a la docencia y siempre he visto esta actividad como un factor de desarrollo nacional de nuestro pueblo. Sin cultura, sin instrucción, no puede ir de la mano, ¿no?, el desarrollo integral. Felicitamos al crecimiento económico del cual mencionaste, y las exportaciones a China son extraordinarias. Nosotros procuramos que repercutan en el desarrollo del individuo y la integridad de él y de toda la comunidad peruana. Ahora, es importante también señalar que, acompañado a tu larga experiencia en la docencia, en la historia, en la Academia de la Diplomacia, que definitivamente es relevante para nuestro país, porque creo que está ayudando en esta conquista de los ojos del mundo. Para mirar al Perú, mucho tiene que ver la diplomacia. Pero ahí acuña, por ejemplo, tu manejo de idiomas, o sea, manejas el ruso, el italiano. Sí, bueno, el italiano por el estudio en el colegio Antonio Raimondi, ¿no? Y bueno, he mantenido la práctica. Y en el caso del idioma ruso, bueno, tengo un título de traductor del ruso al español, y encantado de pasarles también los artículos que ustedes consideren, ¿no?, de traducción para Pymes Perú. En el caso de la Academia Diplomática, quiero darles también las buenas noticias de que el número de vacantes, desde que empecé a laborar en el 2001, se ha venido elevando de 12 vacantes en el 2001 anual hasta 35 en este año. Justamente acaba de terminar el concurso de este año, son 9 rigurosos exámenes. Bueno, fueron tan severos que incluso las vacantes no se han cubierto. Han ingresado a 23 estudiantes, hecho que me parece correcto porque muestra también la seriedad y la rigurosidad, ¿no?, del proceso de admisión de los 280 postulantes aproximadamente. Es realmente una academia con exigencias que por el bien de la imagen del país. Sí, ahora, es importante, hace algunos días dábamos cuenta del ascenso de mujeres en la diplomacia.
Sí, es Y cierto. nos hiciste incluso, llegar ahí una nota muy importante que me gustaría nos los refresques sí, de es la cierto, memoria. sí, sí. Justamente cuando vi este importante informe que en la entrevista de las 5 embajadoras, te escribí sobre el porcentaje, mejor dicho, el número de las ingresantes en relación a los ingresantes. Sí, bueno, a ver, con la cifra, pero es aproximadamente un tercio de los 23 estudiantes en general. Tenemos prácticamente a 9 a 10 ingresantes. Tal vez tú recuerdas la cifra que envié, pero va del 30 al 40%. Y esto es interesante, pensar que nuestra diplomacia juega un rol fundamental, reiterando, ante los ojos del mundo y ante la conquista de negociaciones. Ahora, de hecho, dentro de ese contexto también está pues el aspecto político, ¿no? Y hoy día el mundo está de luto. Sí, en efecto, el día de hoy en la mañana los medios ingleses, británicos, informaron sobre el deceso de Margaret Thatcher, personaje muy importante en la historia contemporánea de la Guerra Fría en especial y contemporánea, porque los amigos televidentes recordarán que Gran Bretaña fue uno de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1945 Inglaterra, aunque fue victoriosa, había quedado muy deteriorada por los bombardeos que sufrió durante estos famosos bombardeos nocturnos, la batalla de Inglaterra, los London Blitz, y bueno, había que recuperarse. Pero en el año 1945 los tiempos habían cambiado. Ahora las nuevas potencias ya no eran de Europa Occidental, sino en Europa Oriental, la Unión Soviética, y en América, los Estados Unidos. Y entonces Inglaterra buscará desde 1945 un nuevo camino para poder recuperar su antiguo sitial de potencia mundial del siglo XIX. Y lo hará creando lentamente lo que ahora llamamos el estado del bienestar, ¿no? Justamente el primer ministro será un laborista, Clement Attlee, quien desde julio de 1945 se convierte en primer ministro y va inaugurando este importante rol que tiene el Estado en la economía inglesa. Ahora, Margaret Thatcher pues gobierna por 11 años, ¿es correcto? Sí, desde el año 79, 79 al 90. Al 90, ¿no en es efecto. cierto? ¿Y por qué fui tan hacia atrás? Porque al crear el estado del bienestar y el rol importante del Estado, ya ahora visto desde lejos, desde 1945 al 55, Inglaterra llama a ese periodo la década perdida, porque fue, digamos, una década de reestructuración social y económica. Hubo grandes avances sociales, por ejemplo, el del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, sabes, pues cuando el Estado subsidia los servicios, definitivamente que encontramos cierto deterioro o a veces déficit económico. Por lo tanto, los años siguientes de la Guerra Fría, Gran Bretaña experimentó cambio de gobiernos que se turnaban entre laboristas y conservadores, pero las reformas que habían iniciado el estado del bienestar ya fueron irreversibles. Cuando llegan los años 70, ¿no? Recuerdan el año 73, los amigos que tienen más de 50 años recordarán la crisis energética, ¿no? En el año 73, que golpeó notablemente a Inglaterra, en ese entonces gobernada por el Partido Laborista. Es como decir el APRA de Inglaterra, pero del APRA con las concepciones, digamos, anteriores, ¿no? Ahora, pero aquí teníamos, digamos, la intervención de una mujer, porque en Europa pues todavía esta experiencia no estaba, digamos, desarrollado de que una mujer se ponga al frente. Así y entonces, por un lado, se le ve una foto de una mujer dura, de una mujer con decisiones muy rápidas, pero por otro lado, por ejemplo, la reina Isabel II en su mensaje de hoy dice: la noticia de la muerte de la baronesa Thatcher me hace sentir muy triste. Entonces pareciera, y bueno, leemos a Obama, a Bush y a otras personalidades, a la ministra de Alemania,
expresar como la admiración a un modelo de liderazgo, pero también de amabilidad. Sí, en efecto, en los años 70 en Europa, como bien indica Rómulo, no había gobernantes. Había, bueno, en Israel, recuerdan pues ustedes, Golda Meir, ¿no? Uno de los primeros casos en el mundo, pero en Europa en general no. Y entonces en el año 75 Inglaterra buscará cambios en torno a su partido conservador, ese partido de los Tories que viene desde tantos siglos atrás. ¿Y cuál es el cambio? Eligen como lideresa a Margaret Thatcher. Y en el año 75, por eso la vemos, bueno, ahora gracias a los videos, muy juvenil, hasta juguetona, porque en el momento en que la presentan, ella va con su plumero rosado, ¿no? Limpiando las mesas, como decir, yo aquí vengo a hacer una limpieza de los elementos o factores que se están haciendo mal. En el año 75, ya como lideresa del Partido Conservador, se lanza la campaña para ocupar pues justamente el cargo de primera ministro, quien consigue en el 79, coincidiendo con la segunda gran crisis energética mundial. O sea, años 73 y años 79. Eran años en que la Guerra Fría se había debilitado un poco, pero eran años en los que Europa sufría por la falta de insumos de energía. Y Gran Bretaña en los 70, estimados amigos, continuaba pues su camino hacia el deterioro y el empobrecimiento económico. Un indicador, cuando dictamos en la universidad, les recordamos a los jóvenes que, por ejemplo, nosotros en nuestra infancia veíamos dibujos animados que provenían de los Estados Unidos y de Japón, y a veces de Francia o de Australia, pero de Inglaterra no. ¿No? Que como un indicador que, digamos, Inglaterra ya no pesaba, digamos, en imponer una cultura mundial, por ejemplo, a nivel infantil o juvenil, salvo algunos programas de los 60 de marionetas, bueno, muy impecables, pero en los 70 ya no se observa. Y entonces, en el 79, Margaret Thatcher será elegida la primera ministra. Y esto trajo una era, pues, ¿no? Es la era Thatcher, del 79 al 90. Al 90. ¿Y por qué se lo denominan la Dama de Hierro? Bueno, como ella reanima el neoliberalismo o impone el neoliberalismo en Inglaterra, tiene que tomar medidas que conducen pues al camino de liberar al Estado, ¿no? De algunas funciones, de algunas atribuciones que había mantenido por muy buen tiempo. Y claro que hubo resistencia. Y entonces ella impone esta mano dura de tal manera que llega a conquistar a toda una generación juvenil, porque los ingleses van abandonando esta etapa de los hippies, ¿no? Y adoptan pues la de los yuppies. Justamente ahí aparece esta generación de los jóvenes empresarios en ascenso, ¿no? Los yuppies. Entonces los ingleses comienzan a cortarse el pelo, los jóvenes, ¿no? Se vuelven a afeitar después de casi 15 años, usan traje formal, estudian historia, usan maletín, se vuelven un poco vegetarianos, piden su jugo de papaya con afrecho, ¿no? Leen ya libros de autoayuda y automotivación, impensable en el periodo hippie, salen a trabajar, apresurados con su reloj, siempre elegantes, juegan tenis, escuchan jazz, todo lo que llamamos yuppies. Un cambio. Así es. Y esta generación juvenil apoya los cambios, ¿no? Y entonces Inglaterra recupera el sitial que había tenido, bueno, años anteriores. Nunca volverá ya a ser potencia como lo fue en el siglo XIX. Correcto. Pero por lo menos se convierte junto con Alemania, RFA, en las primeras potencias en las que pone las reglas de juego en Europa. Ahora, tuvo muñeca indudablemente en su desarrollo político internacional, ¿no? En algún momento ella calificó, por ejemplo, a Mikhail Gorbachev textualmente, dice, ¿no? Es un líder con el que el Occidente podrá hacer negocios. Pensaba, digamos, no solo en el efecto de las simpatías, sino de cómo lograr bloques económicos. Y claro, hablar en este caso de la Unión Soviética era pues un atrevimiento en ese momento no nada fácil, ¿no? Sí, en efecto, porque en todo caso Margaret Thatcher va a gobernar
en el último periodo de existencia pues, de la Unión Soviética, que fueron pues, justamente, ¿no?, del año 79 al 90. La Unión Soviética deja de existir en julio y en diciembre de 1991. Y bueno, las conversaciones, sobre todo en torno al desarme atómico, fueron muy importantes y Margaret Thatcher lo consideró, aparte, bueno, de un buen socio comercial. Importante conocer la historia. Hoy día nos hemos dedicado a conversar un poquito de esta política importante que queda enmarcado, obviamente, reitero, en la historia, y por ello pues pienso que han llegado por Twitter, por diferentes medios, las condolencias, y más allá de las condolencias, los recuerdos de algunas frases, ¿no? Lo mismo hace Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Él dice: lamentamos la muerte de la Dama de Hierro, amiga, valiente, dice, con carácter y controvertida. Bueno, y sucesivamente pues hay una serie de personalidades que lo saludan. Hace lo suyo la canciller alemana, George Bush, dice: fue una líder que inspiraba, que se rigió por sus principios, que guió a su nación con confianza y claridad. Dos palabras que dejan pensando, ¿no? Sí, porque el desarrollo y los países en desarrollo tienen como espíritu justamente ciudadano la confianza. Esa es clave. Y bueno, completando tu pregunta, Rómulo, de la Dama del Hierro, por supuesto, es su accionar en 1982 durante la Guerra de las Malvinas. Hay un famoso video, ¿no?, que se llama Margaret Thatcher se enoja, y bueno, está a disposición de todos los amigos y televidentes de Pymes Perú, justamente en donde ella explica que necesariamente el Belgrano debió hundírsele por estar en un área, según sus puntos de vista, de gran peligro para, ¿no?, los soldados ingleses. Y claro, ahí se le acusa de que no era necesario el hundimiento, que debió haberse esperado justamente el Plan Perú. ¿No? El Perú en esos años, el cuerpo diplomático envió una importante medida de mediación diplomática que servirá en gran medida para que pronto pues llegue un armisticio, ¿no? Pymes Perú.